Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo, para comenzar, quiero decepcionar a Miguel porque, más que ese tema, me voy a referir al tema de los caminos a la paz, y creo que las intervenciones anteriores, las de Alejandro Peña, las de Rodrigo Rivera y las de Eduardo Mackenzie, son un preámbulo excelente para la reflexión siguiente. Vamos a hablar sobre los caminos a la paz. Los caminos a la paz es un tema complejo, es un tema de debate, es un tema que está en el centro de la discusión política en Colombia desde hace cerca de 3 décadas. Y hay distintas perspectivas, y hay distintas corrientes de pensamiento, y obviamente hay distintas posturas políticas. Hay también posturas desde los gobiernos, y en el tema de los gobiernos vamos a encontrar todas las posturas de colores, sabores, etcétera. Tenemos desde aquellos gobiernos que hicieron del discurso de las FARC, de las causas estructurales de la violencia, un discurso gubernamental. Me refiero claramente al gobierno de Betancur y al gobierno de Andrés Pastrana. Tenemos aquellos gobiernos que han creído que es el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado la base fundamental para conseguir la paz. Me refiero al gobierno de Álvaro Uribe y del expresidente Julio César Turbay. Y me refiero también a otra tercera línea, son aquellos gobiernos que han combinado las dos cosas. Le han apostado en una primera etapa a la negociación para luego desencadenar en un esfuerzo militar de respuesta al terrorismo de las FARC y de las demás organizaciones y grupos armados ilegales. En este grupo están el gobierno de Virgilio Barco y el gobierno de César Gaviria. En esto además ha habido mucha irresponsabilidad absoluta de los partidos políticos y de los líderes y de los mismos gobiernos. Ha habido improvisación, ha habido afán electoral, lo que menos ha habido es preocupación por el futuro de Colombia, y lo que menos ha habido es un estudio serio sobre cómo enfrentar el terrorismo en nuestro país. Solamente hay que recordar lo que sucedió en 1998. Tuvimos 2 competidores compitiendo más que por las elecciones, por quién le ofrecía más a las FARC. Acuérdense de Serpa y Pastrana ofreciendo en campaña el despeje de 5 municipios y el Caguán, sin colocar ninguna condición. Acuérdense ustedes de la famosa foto de Pastrana con Marulanda y con Jojoy, y cómo eso influyó en las elecciones. Mientras del lado del Estado, del lado de la democracia, del lado de las instituciones, nunca ha habido una postura clara sobre el tema de la paz, ni tampoco ha habido una postura clara, ni una política de Estado en materia de seguridad, como lo decía Rodrigo Rivera, porque realmente la única estrategia nacional contra la violencia, ese era el título, estuvo en el gobierno de César Gaviria. En el gobierno de Samper ni siquiera hubo una política de seguridad escrita, una cosa absolutamente vergonzosa. En el gobierno de Pastrana hay que reconocerle el Plan Colombia y el fortalecimiento de la fuerza pública y su modernización, pero por otro lado también no hay que olvidar el gran error político que fue entregar el país a las FARC con el tema del Caguán. Mientras eso ocurre del lado de las instituciones y de la democracia, por el lado de las FARC sí ha habido una postura clara y disciplinada en la idea de utilizar el diálogo como una táctica dentro de una estrategia de guerra, porque las FARC saben, como lo describió supremamente bien Eduardo Mackenzie, para qué sirve el diálogo y cómo se debe utilizar el diálogo en el contexto de una guerra irregular. Sustentémoslo. Entrevista en la revista Semana, ejemplar edición número 32, 1 de octubre de 1983, hace 26 años. El título se llama Habla Jacobo Arenas. Ustedes lo saben muy bien, el ideólogo y uno de los fundadores junto con Manuel Marulanda de las FARC. En esa entrevista Arenas descubre las cartas de las FARC frente al tema del diálogo y la negociación. Según Arenas, negociar quiere decir búsqueda de acuerdos y soluciones. Y como se estaba debatiendo el tema de una amnistía, según Jacobo Arenas, la ley de amnistía puede permitir a las fuerzas interesadas en la paz sentarse a conversar, a buscar acuerdos y salidas no solamente en torno a la cuestión de las guerrillas, sino de los problemas fundamentales de la nación. Y esta línea conceptual de Jacobo Arenas es la que ha venido y venía repitiendo hasta la exitosa operación Fénix, las FARC a través de Raúl Reyes. Raúl Reyes, cada vez que podía en medios de comunicación nacionales e internacionales, decía lo siguiente: solo habrá paz cuando cesen las causas estructurales que dieron origen al conflicto social y armado, en términos de las FARC. Arenas también decía otra cosa en esa entrevista del año 83, decía: nosotros no hemos hablado de disolvernos como grupo armado ni antes, ni ahora, ni después, porque eso no lo contempla la ley. Una constante en los comunicados de las FARC. En el Caguán las FARC nunca dijeron que se iban a desmovilizar,
ni que iban a entregar las armas, ni que iban a renunciar a la violencia y al terrorismo. Manuel Marulanda, por su parte, durante esa época del Caguán, dijo lo siguiente: aclaramos que estamos dispuestos a dialogar, pero nunca a rendirnos. Cuando hace uno un análisis serio, académico, juicioso, detallado, de los comunicados de las FARC, de sus discursos y de sus acciones, en lo que tiene que ver con el diálogo, la negociación y lo que ellos llaman la solución política negociada al conflicto social armado, saltan algunas ideas unidas a unos mitos, a unas ideas ficticias que buscan legitimarse y penetrar con su discurso en la población colombiana para conseguir apoyo político. ¿Cuáles son esas ideas? Y además mito. La primera, la solución política al conflicto social armado es la negociación política. Es la bandera siempre de las FARC. Segundo mito y segunda idea, la negociación política se impone porque las guerrillas son invencibles, el famoso mito de la inderrotabilidad, si la palabra no existe en el diccionario, que ha construido las FARC. Por tanto, la tercera idea, la paz solo se consigue con la solución de los problemas sociales y económicos y políticos que afectan a Colombia y que según las FARC son las causas que dieron origen al conflicto social y armado, en palabras de las FARC, es decir, jamás, si es que esa tesis se aceptara. Esto tiene que ver con la forma como las FARC conciben el tema del diálogo y la negociación. El tema de la negociación y de la paz para las FARC, en palabras de Jacobo Arenas, es una potente forma de lucha de masas, es una consigna de movilización. Si ustedes revisan la historia de estas últimas 3 décadas, en los años 80, a comienzos de los años 80, finales de los 70, la primera consigna de movilización popular, el primer instrumento para penetrar en la mente de los colombianos fue reivindicar la amnistía porque se reclamaban como actores políticos. En esa época también hablaban de despeje y de desmilitarización de zonas de influencia guerrillera. En los años 90, la bandera fundamental fue la desmovilización y la consiguieron con el Caguán. E igual consiguieron la amnistía en el gobierno de Belisario Betancur. Ahora, a comienzo de esta década y aún, la bandera y el instrumento y la consigna de movilización popular y de movilización de las masas es el famoso acuerdo humanitario. Por tanto, y hay que verlo con claridad, acuerdo humanitario en este momento, amnistía en los 80s y despeje no han sido más que instrumentos y recursos tácticos dentro de una estrategia de guerra de las FARC. Eso está en los textos y eso no es un invento, es una manera muy hábil de combinar las formas de lucha y de acción política y violenta por parte de esta organización terrorista. En ese sentido, la paz y la negociación son acciones tácticas y estratégicas para la realización del plan estratégico de las FARC. Un buen ejemplo de esto proviene del Partido Comunista Colombiano. Por ahí tengo el libro, si alguien que lo quiere, lo pueden mirar al final. Hay un señor que se llama Carlos Lozano, el director del periódico Voz, y el texto se llama Guerra o Paz en Colombia. Mire lo que dice este señor. El diálogo será una bandera de los revolucionarios en el camino de darle solución política al conflicto social y armado. Segunda idea del texto. Esto es textual. El diálogo es un punto de encuentro de la lucha armada con las luchas populares y de masas que se articulan en el objetivo de la renovación democrática y social del país. Eso de renovación social y democrática del país es una forma de decir la toma del poder por parte de los revolucionarios, en este caso de las FARC. Entonces fíjense cómo, además de esas consignas, durante esas 3 décadas hemos tenido una línea gruesa de movilización popular por parte del terrorismo, y esa línea gruesa se llama diálogo y negociación política o solución política negociada al conflicto social y armado. ¿Por qué es importante hacer este recuento? Y ahora lo vamos a ver en los textos de las FARC. Porque cuando se sostienen estas posturas, inmediatamente no falta quien salta y le dice: es que usted es parapolítico, usted es guerrerista y militarista. Y no, mi tarea académica es la del análisis y la prevención del terrorismo, en lo que estoy haciendo mi doctorado, y este es un análisis frío y académico sobre el tema.